Este especial periodístico dedicado a escritoras se realiza gracias a Confama, una organización que cree en la cultura. En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo. Somos historias. Hola a todos, bienvenidos a Casa Macondo. Estamos en un especial de escritoras y hoy tenemos una invitada especial que se llama Laura Quintana, quien escribió un libro junto a Catalina Cortés Severino que se llama Esos afectos voraces. Este especial es gracias al apoyo de Confama. Bienvenida, Laura, a este especial. Mil gracias, Pacho, contenta de estar acá. Bueno, me leí con gran interés el libro de ustedes dos. Es un libro de correspondencia, un libro de cartas cruzadas, y quisiera que iniciáramos por el principio. ¿Por qué surge la idea del libro, de cartas? Sí, esa historia es bonita porque es un libro que surge de manera muy orgánica. No es que dijéramos vamos a hacer un libro de cartas, sino que un poco antes de la pandemia, como hacia el 2019, decidimos como correspondernos en un drive porque necesitábamos como conversar sobre asuntos que nos estaban como interesando a ambas, ¿no? Sobre el tema afectivo, sobre el tema de la maternidad y sobre la necesidad de escribir en otro registro que no fuera el académico, porque Catalina y yo somos profesoras universitarias y a ambas como que nos ha inquietado como ese registro de escritura académica que se puede volver como muy tiesa, como muy exclusiva para una audiencia muy limitada y muy poco afectiva. Entonces empezamos como a escribirnos ahí y luego de que teníamos ya un montón de material que además se incrementó en la pandemia, pues porque era como una especie de oasis y como de fuga para ambas, pues decidimos hacer algo y hacer como un proceso de edición, de selección, y ahí fue armándose el libro. ¿Y cómo llegaron ustedes a escoger la estructura del libro? ¿Cómo la deciden? Sí, eso también fue bonito porque como haciendo el trabajo de elaboración y edición nos dimos cuenta que había como unas obsesiones para ambas y como unos temas en los cuales gravitábamos de manera más evidente. Entonces ahí dijimos, no, hagamos unos ejes, porque sería interesante como concentrarnos más en ciertos temas a medida que el libro va avanzando. Además porque el libro no tiene una estructura explícita de carta, ¿no? Como habrás visto, no es que digamos querida Catalina o querida Laura, sino que hay como... Esa decisión, ¿por qué la toman? Porque claro, uno como... A ver, también hay un ejercicio, a mí me gustan los libros que terminan así retándolo a uno. ¿Y cómo es retándolo? Pues que uno tiene que descubrir las voces, quién habla y quién no habla. Pues la mamá de dos niñas, ¿sí? ¿Por qué hicieron eso? Sí, porque queríamos preservar una dimensión de anonimato que a ambas nos parece muy interesante, ¿no? En el libro las voces de las dos se van como juntando y articulando con otras voces, ¿no? De tías, abuelas, escritoras, películas. Y nos gustaba como que se diera una multiplicación de voces que impidiera el reconocimiento, porque además es bonito que la gente nos dice, al comienzo uno como que no sabe bien quién es quién, luego como que ya empieza a fijar a la una y a la otra y luego se vuelve a confundir, y eso justamente nos parecía interesante, ¿no? Porque cada quien es como una madeja de muchas voces, y lo que nos interesaba era justamente también abrir esa complejidad a medida que íbamos escribiendo. Entonces, dado como ese anonimato, dijimos también interesante orientar un poco la lectura a través de ejes, porque además cada una de las cartas va con un título que pretende ser sugestivo y interpelar al lector o a la lectora. Claro, muy Cortázar, ¿no? Pues que uno tiene que ir armando sus propias fichas y termina dándole un hilo al libro y puede armarlo de manera diferente. Claro, lo puedes leer en varios momentos, en varias direcciones, eso también es interesante. Y a propósito de esos ejes, ¿cómo fue sentarse a definir cotidianidad, cuerpo, mamás, ruinas, fronteras, lo doméstico, futuros?
Bueno, es que el tema de lo cotidiano nos ha interesado desde siempre y muchos de estos temas están atravesados por eso, ¿no? Yo digamos que siento que cada vez más hago como una filosofía de lo cotidiano y Catalina es antropóloga, entonces pues tiene como una mirada hacia lo cotidiano. Y lo afectivo también está muy atravesando estas correspondencias, entonces pues la cotidianidad va de la mano con la crueldad, ¿no? Con explorar como esos lugares de agresividad, de daño que no son tan explícitos, de violencias soterradas. Todo el asunto de la maternidad pues nos concierne porque ambas somos madres, el tema de los privilegios también aparece allí pues porque reconocemos que somos personas privilegiadas, pero también podemos ubicarnos en un lugar que es el del no privilegio, ¿no? Y un poco desidentificarnos de allí. El tema de las ruinas tiene que ver mucho con el asunto de lo ecológico-político que estamos habitando en un país pues tan arruinado como Colombia, ¿no? Como Bogotá, que a veces parece una ciudad pues como casi que en ruinas, ¿no? Entonces un poco desde ahí también surgían inquietudes que tenían que ver con el futuro, con las proyecciones y recorridos que hemos hecho, y se iban anudando porque básicamente eran los temas que nos atravesaban. Como habrás visto, son correspondencias que son muy libres en el sentido en que los temas se van articulando porque cada una hace pensar a la otra y en ese pensamiento en común nos vamos alterando. Son temas que las cartas mismas iban sugiriendo. Sí, ustedes se responden y dicen, oye, me hiciste pensar de tal y recordé. Y de eso, o sea, para acabar de redondear, porque esa era una de las preguntas, esto es el pasado inmediato. A mí me parece que ustedes tocan el pasado inmediato y el pasado inmediato termina convirtiéndose en el presente. ¿Eso tenía o tiene algún objetivo? Claro, nosotros estamos ahí muy comprometidas con resituarnos en el tema del futuro, ¿no? Porque a todas, pues, a muchas personas nos inquieta, bueno, ¿qué hacemos en este mundo hoy, ¿no? Donde no se ve un horizonte claro. Y hay un tema, y es el de la protesta social y el de la pandemia, son dos temas que están articulados que pues radicalmente abrieron esa pregunta por el futuro, ¿no? La pandemia nos situó en un escenario muy catastrofal, que es también el del daño ecológico cada vez más evidente, y en la protesta social se hizo muy visible que en este país hay mucha gente que siente que no tiene futuro, y que, como decía el lema, pues nos quitaron todo, que nos quitaban el miedo, y es como esa sensación de no tenemos nada que perder, porque no tenemos futuro. Entonces como que pensamos que construir un futuro más alentador tiene que ver con dejar de pensar que el futuro está ahí como un lugar de progreso adelante, para pensar como también lo han articulado algunos pueblos indígenas, que está por detrás mirándonos, y que el asunto es saber también recoger las marcas del pasado para poder justamente abrir pues horizontes más constructivos, ¿no? Porque el futuro se ha vuelto un lugar muy problemático porque hemos pensado que el futuro está allí enterrando el pasado y pasando por encima de mucha gente. Quizás podríamos construir posibilidades más sostenedoras si asumimos los daños que hemos producido y todas las vidas que han quedado fracturadas y enterradas por ese tren de progreso, si lo decimos con una imagen de Walter Benjamin, que digamos ha querido pavimentar como la vía del futuro para algunos y ha dejado a muchos por detrás. A la hora del ejercicio de escribir, ¿no? De plantearse cómo va a ser la ruta. Por ejemplo, acabas de mencionar a Benjamin y hay muchas citas alrededor de los autores que a ustedes las atraviesan dentro de su vida, pero también dentro de sus profesiones. Pero al mismo tiempo hay poesía. Entonces, ¿cómo se dio esa mezcla que no se siente, o sea, está bien lograda porque no hay baches? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, como que ambas estamos muy atravesadas por tantas voces y como al escribir las explicitábamos, ¿no? Esto me hizo pensar esto, pero a la vez había como una necesidad expresiva muy fuerte y dejarnos llevar, ¿no? Porque en la escritura académica tú no te puedes dejar llevar, sino que tienes que argumentar todo pues de una manera muy precisa, con unas codificaciones que son propias de esa escritura académica. Bueno, igualmente yo también en mi trabajo filosófico he tratado de salirme de esa camisa de fuerza de la academia, pero acá había más libertad expresiva, entonces como que no temíamos como a veces simplemente dejar ir como una voz poética, pues que justamente surgía en medio del intercambio de las dos, o que surgía por cosas que nos atravesaban en la cotidianidad. Entonces fue bonito como encontrar esa multiplicidad de registros de escritura, ¿no? Que van desde lo poético hasta lo etnográfico, pasando a veces como por
un poco la reseña de películas que nos interesaron, entonces hay como registros narrativos diferentes también. ¿Y la poesía es de las dos? Bueno, yo creo que yo intento más un tono poético porque Cata está más ligada como con lo etnográfico. Ajá. Sí. Y entonces tú resolvías de pronto el tema poético ahí y lo planteabas y ella se vio obligada a hacer, ¿o no? Yo creo que sí, si tú te fijas como que ambas vamos combinándonos mutuamente, sí. Entonces de pronto Catalina empieza en un registro más cotidiano etnográfico, yo uno más filosófico poético, pero luego nos cruzamos porque yo también hago viajes a lugares de Colombia, a Buenaventura, por ejemplo, y allí también hay un registro más etnográfico, entonces es lindo que nos vamos alterando y cruzando mutuamente. Bueno, y hablando de Buenaventura y del libro, hay una reflexión sobre país, totalmente. Por ejemplo, la reflexión que haces tú de este chico que, digamos, te revela la Buenaventura que no conocemos, ¿no? Y lo planteas ahí. Sí, JJ, no, es un personaje pues que le decían el filósofo del pueblo, entonces fue muy lindo porque hicimos como mucha conexión y su historia de vida era un poco la historia del país, que pasa muchísimo, pero además él tiene una manera tan poética de hablar de los desfallecimientos, de todo lo que su vida encontró como truncado, pues que era también pues muy inspirador encontrar a alguien que supiera hablar con tanta sabiduría de lo que hemos vivido y que también tiene un peso allá con otras generaciones, ¿no? Porque él hablaba constantemente con personas más jóvenes. Entonces sí, a mí me gusta mucho como atender a esas voces singulares, ¿no? Conocer el país es también poder abrirse a esas historias como más concretas, más individuales, que se cruzan con historias compartidas. Y ahí técnicamente, a la hora de escribirlo, ¿lo parafraseaban o él habla así? Pues había también una construcción como ficcional también, es decir, él sí hablaba un poco así, pero pues yo hacía como un diario de campo y no estaba como grabando sus palabras, a mí no me gusta hacer trabajo de campo estructurado porque yo tampoco tengo formación antropológica ni me gusta hacer ese tipo de trabajo así. Hago como unos ejercicios de escucha que implican también alterarme con la escucha, entonces pues yo hago diarios de campo y como que pongo por escrito las palabras que más me interpelaron y luego a reescribirlas, pues hay también como una reconstrucción atravesada por mi alteración. Hay muchas citas que empatan muy bien. Ahí evidentemente hubo un trabajo de investigación, o sea, tenían que volver otra vez a esas citas para ver si eran las reales, volver a leer no solo las citas, sino todo el contexto de la cita. ¿Cómo fue eso? Sí, yo creo que es que este trabajo lo hicimos a la par de otras investigaciones. Entonces, Catalina, no tengo muy en mente ahora qué en concreto estaba investigando, pero yo estaba escribiendo mi libro Rabia y había como un material de investigación que sí estaba allí atravesando esta escritura menos investigativa, menos argumentativa. Entonces, pues sí había como material de investigación que también fuimos haciendo para este libro mismo, pero también queríamos como zafarnos de ese tono investigativo que pues tiene como que demostrar lo que está diciendo. A mí me pareció hermosa, no lo digo frase porque frase suena como muy suelto, pero una idea que ustedes rescatan en el libro, que es de Margarita Duras, y dice, escribir es no hablar, es callarse, es aullar sin ruido. Hábleme de eso, de esa frase sobre la escritura. Sí, es que, pues digamos que escribir, hay en el texto mucha reflexión sobre la escritura, ¿no? Mucho. Entonces, como la escritura acalla muchas veces un yo que se quiere imponer todo el tiempo y hacer valer lo que piensa y se vuelve como un trabajo de transformación de sí en donde uno mismo se descentra al punto que a veces se deja de reconocer, ¿no? Entonces hay voces que callan en uno mismo cuando uno escribe y uno también entra en un momento de quietud en donde mucho se le impone, ¿no? Cuando tú dices... por ejemplo, cuando uno dice quiero escarbar un poco en mi historia familiar, que hace tiempos no he escarbado, y pensar en las voces de abuelas y de tías que están allí palpitando en recuerdos que tengo de lo que sentía y comía cuando tenía tal edad o los paisajes que recorría. Y de pronto al hacer ese trabajo de revisión, pues me doy cuenta que hay cosas que no digerí y hay voces que yo he escuchado de una manera que quizás no les hace justicia a cosas que se querían expresar. Entonces, como en esa revisión, uno también
pues logra como pensar cosas que antes no pensaba porque tiene otra mirada, otro cuerpo, y desde ahí puede quizás entender más cosas, porque uno ya tuvo hijos, porque uno ya vivió cosas que las tías de pronto estaban viviendo, y allí uno como que se resitúa y hay voces que se le imponen de una manera diferente a la que uno estaba acostumbrado a tener en cuenta al pensar sobre esas historias. Muy bien. Quiero recordarles a todos y todas que estamos en un especial de escritoras gracias al apoyo de Confama, y en este especial, en esta entrevista, tenemos a Laura Quintana hablando sobre su libro Esos afectos voraces. También está muy presente el tema de la maternidad y de ser mamá. Un hallazgo maravilloso que es... por ejemplo, ustedes se fueron a los principios de la palabra histérica, que proviene del histéricos, útero, perturbaciones del útero. Háblenos un poco sobre cómo definieron ustedes el tema de hablar sobre la maternidad y sobre el rol de mamás. Sí, era un tema complejo porque ambas sentimos que hay muchos clichés alrededor de ese tema y no queríamos caer evidentemente en esos clichés. Como por ejemplo... Pues este asunto de la maternidad como una experiencia que planifica la mujer, como un lugar de encuentro, como un lugar armónico, o como un lugar, digamos, que está lleno de exigencias pero que se pueden superar gracias a la fortaleza femenina. O como un lugar de denuncia también, ¿no? Como un lugar que ya cierto feminismo ha problematizado mucho. Entonces queríamos ir más allá de la denuncia, pero también más allá de la idealización, y aceptar como las culpas que hemos vivido, aceptar los conflictos que se han generado, pero también, digamos, esos encuentros inesperados en medio de la cotidianidad de ser madres. Entonces, pues cuando llegamos a ese tema, quisimos explorar el asunto desde un lado muy sensorial, ¿no? Los olores, las perturbaciones que se van produciendo al aceptar que no es fácil hacerlo, los choques entre deseos diferentes, ¿no? Porque digamos que allí en esa sección hay muchos conflictos que están allí patentes y que hacen sentir dolorosamente a veces el cuerpo femenino, ¿no? Los dolores del útero tienen que ver también con eso, las explosiones del ánimo que uno siente, los juicios, las vigilancias, porque además no es fácil compatibilizar el trabajo de profesionales, madres, y también, digamos, mujeres que quieren desear y ser deseadas. Entonces, pues es el cruce de muchas cosas, pero quisimos como hacerlo desde una óptica que quisiera como encontrar en el conflicto también un lugar de vitalidad, porque a veces pensamos que el conflicto simplemente es destructivo y hay que superarlo para más bien ver allí como algo que nos potencia. Pero, ¿y eso se dio de manera orgánica? ¿En alguna de las correspondencias empieza a aflorar el tema de las madres, o lo conversaron, o cómo fue? Pues era muy claro que para las dos era un lugar que necesitaba ser pensado. Entonces, pues sí conversamos, estos son los ejes y tratemos de reorganizar lo que teníamos, porque ya había un material que habíamos, digamos, recogido, pensando mejor en cómo exploramos estos y estos temas, pero iba surgiendo también a medida que íbamos escribiendo. Lo lindo de estas correspondencias es que son muy orgánicas, como ya lo dije, muy libres, porque realmente funcionaban así, ¿no? No es que planificáramos después de escribir esto, tú escribes esto, no. A medida que la otra le correspondía a la una, ahí encontrábamos como un lugar de reflexión. Ok. Dentro de los autores y autoras que ustedes mencionan, está siempre Virginia Woolf, y se me viene ahora el libro de las cartas de ella. Háblame un poco de eso. Sí, Virginia Woolf y Clarice Lispector es como una influencia para ambas, bueno, porque ambas admiramos muchísimo tanto a Lispector como a Woolf. También porque, bueno, en el caso particular de Woolf, yo creo que a mi modo de ver es como de las pensadoras porque es una escritora que es una gran pensadora, que mejor logró plasmar como esa afectividad muy molecular, ¿no? Que es esta afectividad de toda la dimensión sensorial que te atraviesa, las fuerzas que te llevan y te rebasan, y aquello que traspasa la cotidianidad como en sus delirios también, ¿no? Porque tú te puedes quedar viendo un árbol y solamente percibiendo las diferencias de colores en las hojas y demás, allí hay todo un mundo. Entonces hay como una multiplicidad de mundos en la percepción de Virginia Woolf, que para las dos es muy importante. ¿Y las dos tenían esas lecturas paralelas?
Las dos teníamos lecturas que se encontraban. Cata quizás tiene un énfasis más como en la riqueza sensorial de lo cotidiano, de una manera que para ella tiene que ver mucho con la materialidad y la placidez que encuentra en esa materialidad. Para mí también está esa materialidad sensorial, pero más vinculada también con los desgarros, los conflictos, como que hay como un tono un poco más de quiebre que yo quiero enfatizar en las correspondencias. Aquí también hay una gran reflexión sobre lo doméstico. Hay una gran reflexión sobre lo doméstico. Quisiera que me hablaras un poco de eso, pero ¿hay un objetivo sobre eso? Es decir, no sé, que un hombre que lea este libro entienda un poco también esa reflexión sobre lo doméstico. Claro, es que lo doméstico es un lugar bien complejo, ¿no? Porque dentro del feminismo, claro, se ha problematizado con toda la razón el relegamiento de las mujeres a lo doméstico y nosotras estamos en sintonía con eso, pero por otro lado también queremos rescatar como otras intuiciones de otro tipo de feminismo que a la vez que denuncian ese relegamiento, pues también reivindican el hecho de que al hacerse cargo de lo doméstico, pues las mujeres también lograron una riqueza experiencial que también puede dar enseñanzas para las masculinidades y transformarlas, ¿no? Porque también se trata de pensar de otra manera lo que hacemos, cómo producimos, cómo nos relacionamos con el cuidado, con el sostenimiento, con la reproducción de la vida, pues de una manera tal que nos demos cuenta que eso es fundamental, o sea, sin eso no hay existencia. Tampoco hay economía en el sentido formal, ¿no? Que Silvia Federici y otras feministas lo han mostrado muy bien. Entonces tenemos que repensar ese lugar y dejarlo de ver como un lugar oscuro, de relegamiento, que simplemente es como un aditamento de la existencia, un mal necesario, para verlo como un lugar central donde se juega la vida y las relaciones afectivas posteriores, ¿no? Hay libros que son escritos con voces femeninas, pero otros son feministas. ¿Este en cuál de los dos está? Este es un libro feminista con voces femeninas, ¿no? Es un feminismo muy corporal, muy interiorizado, es un feminismo que sentimos que pues está allí de manera muy asimilada para nosotras, no es una pose ni es un lugar como de representación ni de denuncia, sino que es algo que hemos ido trabajando desde adentro, porque habitar un cuerpo que se asume como feminista tampoco es fácil, ¿no? Porque tienes que entrar en conflicto con tantas cosas y casi que hacerte otro cuerpo, y creo que ambas estamos un poco en ese trabajo de hacernos de otra manera, educar a nuestros hijos y hijas de otra manera, ¿no? Y el libro también pues un poco recorre ese tipo de problemáticas. ¿Y cómo ven ustedes en este momento el feminismo en Colombia? Uy, yo creo, por mi lado, yo creo que es un lugar de disputa complejo, ¿no? Porque por un lado está asediado como con unas fuerzas regresivas de derecha que quieren acallar los derechos de las mujeres y su posición, pero por otro lado hay conflictos internos dentro del feminismo mismo, ¿no? Porque pues estamos en medio de por ejemplo, un gobierno de izquierda que quiere hacer valer como unas reivindicaciones muy importantes, que también está enfrentando dificultades internas también preocupantes, pero que, por ejemplo, ha despreciado un poco la importancia de las luchas feministas en algunas de sus tomas de decisión y de políticas. O sea, hay un conflicto allí, ¿no? Cómo la izquierda puede realmente reconocer la importancia del feminismo como una importancia estructural y no solo como una importancia secundaria, ¿no? El feminismo tiene que atravesar la cuestión de clase, de la igualdad social, etcétera. Pero a la vez hay unas disputas que tienen que ver con feminismos radicales, ¿no? Cómo se entiende ese significante, a quién representa, y eso ha llevado a posiciones antitrans, por ejemplo, que han dado lugar pues, a disputas que son también dolorosas, ¿no? En ese caso yo me ubico en un feminismo que es siempre de expansión de derechos y yo nunca podría negar la existencia a otros sujetos. ¿Y hay una relación entre feminismo y cancelación, o? No es una relación necesaria. Yo hace poco tuve una conversación con Gloria Esquivel, de hecho, y otra colega en el marco de una exposición sobre censura, y yo decía que me parece que esa lógica de la cancelación está trayendo muchos problemas, porque está despolitizando, está introduciendo un montón de lógicas vigilantes, culpabilizadoras. Por otro lado, si por esta lógica de cancelación entendemos como una crítica pues, radical que quiere también dejar de visibilizar voces que están haciendo daño y que tienen mucha visibilidad, pues eso está bien, los movimientos de protesta lo han hecho, pero creo que ese lugar de la cancelación también está, digamos, siendo utilizado por visiones antiderechos y también está teniendo efectos muy violentos sobre el espacio público. Entonces no creo que el feminismo se tenga que casar con la cancelación, y creo que puede disputar lugares de excesiva visibilidad, lugares de daño,
con recursos que pueden ser mucho más variados y más complejos. Sobre ese camino y esa línea de la visibilidad, hablemos sobre el escenario editorial y el escenario de las escritoras, que es un poco el sentido de este especial. ¿Sigue siendo muy difícil para las mujeres publicar o cómo ves el escenario en este momento? Pues yo creo que las cosas van cambiando, pero no ha sido fácil y se sienten también como disputas internas porque, bueno, por ejemplo, para algunos escritores, digamos, es problemático que las mujeres empecemos a encontrar con mucha dificultad un lugar para visibilizar lo que hacemos, ¿no? Entonces algunos siguen hablando de escritura femenina como si eso tuviera sentido, pues es simplemente escritura, que hacen mujeres o hacen varones o hacen personas que no se quieren identificar. Y a veces, digamos, resienten el hecho de que esas luchas lleven a que haya mayor interés por escuchar voces que han sido invisibilizadas antes. Entonces, bueno, hay quienes dicen que ahora para publicar hay que presentarse como mujer, o varones que incluso escriben con un seudónimo de mujer para supuestamente ganar una publicación, pero yo creo que eso desfigura un poco el sentido de lo que está pasando y es pues poner en cuestión el hecho de que por mucho tiempo no pudimos escribir en una posición de igualdad y que hasta ahora se está logrando pues ese reconocimiento. Sí, yo destaco mucho estos trabajos y estas labores, digamos, de reivindicación sobre todo. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, uno como hombre criado en los 80s y no sé, con mamás machistas incluso, ¿no? Con entornos escolares machistas, con entornos sociales machistas, tiene que desaprender. Voy a poner un ejemplo. Cuando estábamos haciendo la convocatoria de este proyecto, yo decía escritoras mujeres. Y desaprendí, o sea, no tienes que redundar, o sea, es escrito, y tú lo acabas de decir, entonces, y de hecho este especial se podría llamar un especial de escritores, ¿por qué no? ¿No es cierto? Entonces, el papel de ustedes también en este libro es parte de eso, ¿no? Pues uno lee y empieza a desaprender un poco. Bueno, pues me alegra que tenga ese efecto. Nunca buscamos como un efecto pedagógico directo porque ambas estamos como muy en contra de lecturas muy conductuales y de hecho este libro no pretende como conducir dando la percepción. Pero sí me alegra que lo digas, pues porque claro, ahí hay como una mezcla de experiencias y aprendizajes que fuimos haciendo nosotras mismas, pues que sí esperamos que interpelen a otros y otras que nos lean. Para volver al libro y ir cerrando esta entrevista, siento que ustedes también exponen en el libro la devastación del mundo, tanto en lo social y lo físico. Claro, porque digamos este asunto de la arruinación y de las ruinas es algo que a ambas cada vez nos interesa más y como esos circuitos que pasan de los territorios a los cuerpos, ¿no? Entonces vivimos cada vez más en un mundo donde la gente está agotada y que para trabajar tiene que tomar antidepresivos, tiene que drogarse, tiene que tomar medicación y también en entornos cada vez más agotados porque pues respiramos cada vez pues peor, nos sentimos cada vez más contaminados, la sangre que nos recorre cada vez tiene más microplásticos. Entonces, como esas contaminaciones del cuerpo van de la mano con las contaminaciones del entorno, tanto así que hoy en día hablamos de personas tóxicas y ambientes tóxicos, que es un término interesante porque es afectivo, pero también es obviamente ecológico. Entonces, pues sí, sentimos que hay que pensar cada vez más cómo llegamos a estar tan devastados y tratar de pensar las condiciones que han dado lugar a esa devastación, pero también pensando que quedan muchas cosas aún, ¿no? Porque a veces cuando hay esas visiones tan catastrofistas, como que parece que ya no hay salida. Nos interesa pues reconocer que hay salida. Nos gustó mucho un libro de Anna Tsing que habla de eso, de los champiñones al final del mundo, donde ella dice que unos champiñones muy especiales de Japón, que se llaman Matsutake, justamente crecen en bosques que han sido devastados. Entonces nos parece una metáfora muy bella para pensar cómo puede quedar vida en medio de la devastación y cómo hay mucha gente que se esfuerza por persistir en medio de lo devastado, sobre todo en el sur global que está viviendo más fuertemente los impactos ecológicos, pues queda mucha gente que está haciendo otras cosas y creo que un camino es como aprender de esas luchas y también pues de eso que es sorpresivo también de la naturaleza misma. Laura, uno como lector siempre quiere seguir el mismo camino, la misma senda cuando hay libros que le gustan. Yo quisiera preguntarle a usted más
también para mí, recomendación para los que nos ven y para los lectores, ¿qué libros leer alrededor también de estos trabajos? Bueno, pues a nosotras nos impactó mucho, nos influenció el libro de Vivian Gornick, Apegos Feroces, pues que está un poco allí como situado un poco también el título de nuestro propio libro. También Natalia Ginsburg, Margot Glantz, Cristina Rivera Garza, son autoras que están gravitando también mucho en este libro y que tienen que ver un poco con algunas de las temáticas y del registro de escritura que nos interesa. Y aquí en Colombia hay un libro de Margarita Cuellar que se llama Geografía Doméstica, que creo que también puede, digamos, dar una exploración de lo cotidiano que puede resonar con esto que hacemos. Muchísimas gracias, Laura, por estar en este espacio en Casa Macondo. No, gracias a ustedes por la invitación, muy chévere la conversa. Gracias a todos y todas por estar en Casa Macondo, en este especial de escritoras, y gracias al apoyo de Confama. Confama cree en el poder de la cultura, por eso apoyamos este especial periodístico. Casa Macondo. Somos historias.